una sombra en su hogar, Isaac se dirigió a Dios y pasó horas en oración, pidiendo un milagro. Buscó respuestas y fortaleza, recordando el sacrificio en el monte Moria y cómo Dios había sido fiel en cada momento de su vida. Rebeca, aunque frustrada, compartía la misma fe y esperanza. En el fondo, sabía que el deseo de tener un hijo no era solo suyo, sino de todo un pueblo que algún día surgiría de esa familia. Y entonces, cuando la espera parecía insoportable, finalmente llegó la noticia. Rebeca estaba embarazada, pero este embarazo no sería común. Pronto, Rebeca notó algo extraño dentro de ella. Había una lucha constante en su útero, como si los niños estuvieran luchando por espacio y fuerza incluso antes de nacer. Intrigada, Rebeca oró, tratando de entender lo que estaba pasando. Fue entonces cuando Dios le reveló que en su vientre vivían 2 personas y que la mayor serviría a la menor. Este mensaje le produjo una mezcla de alivio y aprensión, ya que sabía que alteraría el rumbo de la familia para siempre. Con el corazón dividido entre el misterio y la promesa, Isaac esperaba el nacimiento de sus hijos, sin imaginar los conflictos que vendrían y cómo su propia fe sería nuevamente puesta a prueba. Esaú regresó exhausto de una cacería y encontró a Jacob preparando un guiso humeante y fragante. El cansancio y el hambre dominaron a Esaú, quien sin pensarlo 2 veces pidió algo de comida a su hermano. Jacob, aprovechando la situación, le hizo una propuesta inesperada. Daría el guiso, pero a cambio Esaú tendría que renunciar a su primogenitura. Esaú, llevado por las prisas y el impulso, aceptó, cambiando su herencia por un plato de lentejas. Cuando Isaac se enteró del intercambio, no le dio mucha importancia al acuerdo, considerándolo solo una broma entre hermanos. Todavía veía a Esaú como el heredero legítimo, sin imaginar que ese irreflexivo intercambio daría lugar a algo mucho más grande y que el destino de su familia daría un giro inesperado. Con el paso de los años, el acuerdo entre Esaú y Jacob parecía un recuerdo lejano, un juego entre hermanos. Sin embargo, para Jacob, esto fue más que un simple intercambio. Era una promesa silenciosa de que algún día heredaría la bendición y el favor de Dios, sin importar si era el hijo menor. Y aunque Isaac no tomó en serio lo que había sucedido, se estaba acercando a la vejez y sabía que pronto tendría que transmitir la bendición de la primogenitura. Isaac, ahora con ojos débiles y casi incapaz de ver, decidió que era hora de bendecir a Esaú. Llamó a su hijo y le pidió que fuera al campo y trajera algo de casa para comer y luego le concediera la bendición de la herencia. Esaú, honrado y emocionado, se fue inmediatamente sin saber que Rebeca, que estaba escuchando la conversación, ya estaba planeando interferir. No olvidó lo que Dios le había revelado durante su embarazo, que la mayor serviría a la menor. Rebeca fue rápida. Llamó a Jacob y le contó sobre el plan de su padre. Le ordenó que se disfrazara de Esaú, colocándose pieles de cabra en los brazos para imitar el pelaje de su hermano y vistiendo su ropa para que Isaac oliera el aroma distintivo de Esaú. Jacob, inicialmente vacilante, siguió las instrucciones de su madre. Prepararon un plato delicioso y Jacob entró en la tienda de Isaac diciendo con voz firme: «Padre, aquí estoy, soy Esaú». Isaac, confundido por la voz familiar de Jacob, tocó los brazos de su hijo y sintió la aspereza de la piel. Convencido de que era Esaú, le ofreció el plato de comida y después de comer extendió sus manos sobre Jacob, concediéndole la bendición que le garantizaría el liderazgo y la continuidad de la promesa de Dios. Sin embargo, cuando Esaú entró en la tienda de Isaac, su rostro de cazador exhausto aún no se había enfriado. Con expresión orgullosa, presentó el plato que había preparado a su padre, seguro de que pronto sería suya la bendición de la primogenitura. Pero cuando escuchó la voz de Esaú, Isaac tembló. Confundido, le tomó un momento comprender que algo terrible había sucedido. Pero,
¿Quién eres tú?, preguntó, su voz débil y asustada. Esaú, sin entender la reacción de su padre, respondió: «Soy yo, Esaú, tu primogénito». Isaac, conmocionado, se dio cuenta de su error. La bendición que no podía ser revocada le había sido dada a Jacob. Al darse cuenta de que su hermano lo había engañado, gritó de ira y dolor, suplicando a su padre también una bendición. A Isaac, devastado, murmuró palabras de consuelo, pero no pudo deshacer lo que ya había hecho. «Tu hermano vino y me engañó», dijo con un tono de tristeza como Esaú nunca había oído. Jacob robó la bendición. A partir de ese día, el odio de Esaú hacia Jacob se convirtió en una promesa de venganza. La tranquilidad de Isaac se rompió. Vio con gran pesar cómo los vínculos entre sus hijos se volvían deshecho y temía que este odio condujera a tragedias irreversibles. Fue entonces cuando Rebeca, consciente del peligro que se avecinaba, llamó a Jacob en secreto y le aconsejó que huyera a la tierra de su tío Labán, hasta que la ira de Esaú se calmara. Antes de partir, Jacob acudió a Isaac, quien, a pesar de todo, lo bendijo nuevamente, reconociendo que Dios tenía un propósito especial para él. El padre miró a su hijo con una mezcla de tristeza y esperanza, entendiendo que el camino de Jacob sería solitario y lleno de pruebas. Al ver partir a Jacob, Isaac sintió el peso de la despedida y un dolor silencioso que le oprimía el pecho. Con la partida de Jacob, la tienda de Isaac quedó más vacía y pasó largos días en silencio, contemplando las opciones y los misterios que rodeaban a su familia. Lo único que le quedaba ahora, en su vejez, era afrontar la soledad y las consecuencias de una bendición que había transformado para siempre el destino de sus hijos. Con Jacob exiliado y Esaú sumergido en el dolor, Isaac decidió abandonar el ambiente de su tienda en busca de aire nuevo. Entonces se mudó con su familia a Gerar, tierra habitada por los filisteos. Adulterio en el corazón. Fíjate que Jesús, en su Sermón del Monte, toca un tema que va directo al corazón, el adulterio. Pero no solo habla del acto en sí, sino de lo que sucede dentro de nosotros. Habéis oído que se dijo: «No cometerás adulterio». Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí, Jesús nos está diciendo que la pureza no es solo cuestión de acciones externas, sino también de nuestros pensamientos y deseos internos. Nos llama a una integridad que abarca todo nuestro ser, desde lo que hacemos hasta lo que pensamos y sentimos. El adulterio, según Jesús, no empieza con una acción física. Comienza en el corazón, en los pensamientos y deseos que dejamos crecer sin control. Es ahí donde el pecado echa raíces. Jesús quiere que entendamos que el problema no es solo lo que hacemos, sino lo que permitimos que ocurra en nuestra mente y corazón. Nos llama a una transformación interna, a cambiar desde adentro para que nuestras acciones reflejen esa pureza. Y aquí es donde nos desafía a asumir la responsabilidad de nuestros propios pensamientos y deseos. No podemos justificar el pecado diciendo que fuimos tentados. La tentación es una oportunidad para ejercer autocontrol y buscar la pureza. Jesús nos está llamando a ser dueños de nuestros pensamientos, a no dejar que el deseo lujurioso tome el control. Nos dice que el deseo en sí mismo, cuando se alimenta y se deja crecer, es tan serio como el acto de adulterio. La seriedad de este pecado es clara. Jesús equipara el deseo lujurioso con el adulterio mismo. Esto subraya la importancia de mantener nuestros corazones y mentes puros, pero no nos deja sin esperanza. Ofrece una solución a través del arrepentimiento y la transformación interna que son posibles por su obra redentora. Nos invita a venir a Él con nuestros fallos, a recibir su gracia y a permitir que transforme nuestro corazón. Para evitar caer en la tentación, Jesús aconseja tomar medidas radicales. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtatela.
Claro, no está hablando literalmente, pero nos está diciendo que debemos ser serios y decididos en mantenernos alejados de situaciones que puedan llevarnos al pecado. La pureza es tan importante que vale la pena hacer sacrificios para mantenerla. Jesús también desafía las normas culturales de su época al llamar tanto a hombres como a mujeres a guardar sus corazones y vivir en pureza. En una cultura donde a menudo se excusaba a los hombres por sus deseos, We get it, our rascals, when you need performance, they're very, 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 very insolvent. We get it. Canada. Under construction since the Ice Age. Probably even longer. Maybe it was something in the water, or something in our blood. Either way, something in this rugged land whispered it to our hearts. There is work to do. If you live here, you know we are driven to build. Jesús establece un estándar elevado para todos. Nos llama a una igualdad de responsabilidad en la pureza y la santidad. Critica duramente una religiosidad externa que oculta la impureza interna. No se trata solo de parecer puros, sino de serlo de verdad. Jesús nos llama a una fe genuina. Adulterio en el corazón. Fíjate que Jesús, en su Sermón del Monte, toca un tema que va directo al corazón, el adulterio. Pero no solo habla del acto en sí, sino de lo que sucede dentro de nosotros. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí, Jesús nos está diciendo que la pureza no es solo cuestión de acciones externas, sino también de nuestros pensamientos y deseos internos. Nos llama a una integridad que abarca todo nuestro ser, desde lo que hacemos hasta lo que pensamos y sentimos. El adulterio, según Jesús, no empieza con una acción física. Comienza en el corazón, en los pensamientos y deseos que dejamos crecer sin control. Es ahí donde el pecado echa raíces. Jesús quiere que entendamos que el problema no es solo lo que hacemos, sino lo que permitimos que ocurra en nuestra mente y corazón. Nos llama a una transformación interna, a cambiar desde adentro para que nuestras acciones reflejen esa pureza. Y aquí es donde nos desafía a asumir la responsabilidad de nuestros propios pensamientos y deseos. No podemos justificar el pecado diciendo que fuimos tentados. La tentación es una oportunidad para ejercer autocontrol y buscar la pureza. Jesús nos está llamando a ser dueños de nuestros pensamientos, a no dejar que el deseo lujurioso tome el control. Nos dice que el deseo en sí mismo, cuando se alimenta y se deja crecer, es tan serio como el acto de adulterio. La seriedad de este pecado es clara. Jesús equipara el deseo lujurioso con el adulterio mismo. Esto subraya la importancia de mantener nuestros corazones y mentes puros, pero no nos deja sin esperanza. Ofrece una solución a través del arrepentimiento y la transformación interna que son posibles por su obra redentora. Nos invita a venir a Él con nuestros fallos, a recibir su gracia y a permitir que transforme nuestro corazón. Para evitar caer en la tentación, Jesús aconseja tomar medidas radicales. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Claro, no está hablando literalmente, pero nos está diciendo que debemos ser serios y decididos en mantenernos alejados de situaciones que puedan llevarnos al pecado. La pureza es tan importante que vale la pena hacer sacrificios para mantenerla. Jesús también desafía las normas culturales de su época al llamar tanto a hombres como a mujeres a guardar sus corazones y vivir en pureza. En una cultura donde a menudo se excusaba a los hombres por sus deseos, We get it, our rascals, when you need performance, they're very, 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 very insolvent. We get it. Cut. Canada. Under construction since the Ice Age. Probably even longer. Maybe it was something in the water, or something in our blood.
Either way, something in this rugged land whispered it to our hearts. There is work to do. If you live here, you know we are driven to build. Jesús establece un estándar elevado para todos. Nos llama a una igualdad de responsabilidad en la pureza y la santidad. Critica duramente una religiosidad externa que oculta la impureza interna. No se trata solo de parecer puros, sino de serlo de verdad. Jesús nos llama a una fe genuina